sala, al Ateneo. Muchas gracias a Plaza Internet. Gracias, Rafael. Y vamos al tema. El 2 de mayo de 1916, Ortega presentaba aquí, en Madrid y en el Ateneo, a Bergson. En esa oportunidad explicaba que esta sociedad, el Ateneo, era una institución de cultivo y de culto de las ideas. Siguiendo ese punto de vista es que nosotros vamos a hablar aquí, en el Ateneo, no de literatura, como aparentemente propone la naturaleza del libro que presentamos, no de cuentos o narraciones que constituyen el material de este trabajo, sino de las ideas de las que parten esos cuentos y esas narraciones. Desde luego no estamos diciendo que cuando se trata un tema literario las ideas estén ausentes, sino que generalmente es el enfoque estético el que prima. A veces se examina el aspecto formal de la obra y desde luego su contenido. El autor pasa revista a sus vivencias y nos acerca a su biografía, a su sensibilidad, a su percepción del mundo. ¿En qué sentido, entonces, hablaremos de ideas? Lo haremos en tanto esta producción es la aplicación práctica de una teoría de la conciencia, en la que la imagen, en cuanto a fenómeno de representación, tiene especial relevancia. Es cierto que tendremos que decir unas cuantas cosas previas, sobre todo para quienes no han tenido en sus manos el libro que hoy comentamos. Pero esas cosas no afectarán seguramente la transmisión de esa estructura de ideas, de esa teoría que hemos mencionado. Así pues, veamos la noticia preliminar que puede darse de este trabajo. Ya volví yo, ¿no? Libro fue escrito allá por 1980, corregido en 1988 y puesto a vuestra consideración hace muy pocos días. En este punto quisiera leer al comentarista que nos dice lo siguiente. El libro está dividido en dos partes. La primera, llamada Narraciones, es un conjunto de 12 cuentos y constituye el cuerpo más denso y complejo. La segunda, bajo el título de Juegos de Imágenes, consta de 9 descripciones más sencillas, pero también más ágiles que las de la primera parte. A este material se lo puede considerar desde diferentes puntos de vista. El más superficial nos muestra una serie de relatos breves con final feliz. Estos tienen el carácter liviano de los borradores que se realizan como práctica y solo a modo de divertimento. Según esa apreciación, se trata de simples ejercicios literarios. Otro enfoque revela esta obra como una serie de prácticas psicológicas apoyadas en formas literarias. Esto queda mejor aclarado, continúa diciendo el comentarista, en las notas ampliatorias y los comentarios que se insertan al final del libro. Conocemos narraciones de todo tipo escritas en primera persona. Yo. En primera persona. Esa primera persona habitualmente no es la del lector, sino la del autor. En este libro se corrige esta antigua descortesía
haciendo que la ambientación de cada cuento sirva de enmarque para que el lector llene la escena con él mismo y sus propias ocurrencias. Colaborando con estos ejercicios literarios aparece en los textos un asteriscado que marca pausas y ayuda a introducir mentalmente las imágenes que convierten a un lector pasivo en actor y coautor de cada descripción. Esta originalidad permite a su vez que una persona lea en voz alta, por ejemplo, marcando las interrupciones mencionadas, y que otras, escuchando, imaginen su propio nudo literario. Tal cosa que en estos escritos es la tónica, en otros más convencionales destruiría toda secuencia argumental. Debe anotarse que en toda pieza literaria, el lector o el espectador, si se trata de representaciones teatrales, fílmicas o televisivas, puede identificarse más o menos plenamente con los personajes, pero reconociendo en el momento o posteriormente diferencias entre el actor que aparece incluido en la obra y el observador que está afuera de la producción y que no es otro que él mismo. En este libro ocurre lo contrario. El personaje es el observador, agente y paciente de acciones y emociones. Resulte no de nuestro agrado estas experiencias guiadas, dice el comentarista, habremos de reconocer cuando menos que estamos en presencia de una novedosa iniciativa literaria y que eso indudablemente no sucede todos los días. Ahí concluye la carta. Como se ha comentado, se trata de pequeños cuentos en los que un asteriscado permite detener la secuencia a fin de colocar en ese momento la imagen que al lector le parezca adecuada. De esa manera se continúa el desarrollo, pero ya dinamizando el nuevo elemento introducido. Veamos un caso que bien puede ser el de la primera narración titulada El niño. Estoy en un parque de diversiones. Es de noche. Veo por todas partes juegos mecánicos plenos de luz y movimiento. Pero no hay nada. Sin embargo, descubro el camino a un pequeño de unos 10 años. Está de espaldas. Me acerco. Y cuando gira para mirarme, advierto que soy yo mismo cuando era niño. Asterisco. Es decir, interrupción para ponerme a mí mismo en cuanto a imagen, tal cual sugiere el título. La historia continúa. Le pregunto qué hace allí y me dice algo con referencia a una injusticia que le han hecho. Se pone a llorar y lo consuelo, prometiendo llevarlo a los juegos. Él insiste en la injusticia. Entonces, para entenderlo, comienzo a recordar cuál fue la injusticia que padecí a esa edad. Asterisco. Con lo dicho anteriormente queda explicada la mecánica de lectura de las experiencias guiadas. Por otra parte, existe un esquema de construcción al que se ajustan todas ellas. Primeramente, hay una entrada en tema y una ambientación general. Luego, un aumento de la tensión dramática, por así decirlo. En tercer lugar, una representación vital problemática. Cuarto, un desenlace como solución al problema.
Quinto, una disminución de la tensión general. Y sexto, una salida no abrupta de la experiencia, generalmente desandando algunas etapas ya vistas anteriormente en el relato. Hemos de agregar algunas otras consideraciones respecto al armado del enmarque de situación, del contexto en el que se da la experiencia. Si es que necesitamos colocar al lector en un punto en el que toma contacto con él mismo, debemos distorsionar la estructura del tiempo y del espacio, siguiendo la enseñanza que sobre esto nos dan los propios sueños. Debemos liberar la dinámica de imagen y quitar las racionalizaciones que impiden su fluido desarrollo. Si podemos además desestabilizar el registro corporal, la posición del cuerpo en el espacio, estaremos en condiciones de hacer aparecer preguntas referentes a cualquier momento de la vida del lector o inclusive a momentos futuros como posibilidad de acción a realizar. Vamos entonces a un ejemplo que ilustre sobre lo que estamos comentando. Para ello escogemos la experiencia titulada La acción salvadora. Nos desplazamos velozmente por una gran carretera. A mi lado conduce una persona que jamás he visto. En los asientos traseros, dos mujeres y un hombre también desconocidos. El coche corre rodeado por otros vehículos que se mueven imprudentemente, como si sus conductores estuviesen ebrios o enloquecidos. No estoy seguro si está amaneciendo o cae la noche. Pregunto a mi compañero acerca de lo que está sucediendo. Me mira furtivamente y responde en una lengua extraña. Rex voluntas. Conecto la radio, que me devuelve fuertes descargas de ruidos de interferencia eléctrica. Sin embargo, alcanzo a escuchar una voz débil y metálica que monótonamente dice Rex voluntas. El desplazamiento de los vehículos se va enlenteciendo mientras veo al costado de la ruta numerosos autos volcados en un incendio que se propaga entre ellos. Al detenernos, abandonamos el coche y corremos hacia los campos entre un mar de gente que se abalanza despavorida. Miro hacia atrás y veo entre el humo y las llamas a muchos desgraciados que han quedado atrapados mortalmente. Pero soy obligado a correr por la estampida humana que me lleva en millones. En ese delirio intento inútilmente llegar a una mujer que protege a su niña mientras la turba le pasa por encima, cayendo muchos al suelo. En tanto se generaliza el desorden y la violencia, decido desplazarme en una leve diagonal que permita separarme del conjunto. Apunto hacia un lugar más alto. Los desfallecientes se toman de mis ropas haciéndolas girones, pero compruebo que la densidad de gente va disminuyendo. Un hombre se desprende del conjunto y se acerca corriendo. Está con las ropas destrozadas y cubierto de heridas. Al llegar me aferro un brazo y gritando como un loco señala hacia abajo. No entiendo su lengua, pero creo que requiere mi ayuda para salvar a alguien. Le digo que espere un poco, porque en este momento es imposible. Sé que no me entiende. Su desesperación me hace pedazos. El hombre entonces trata de volver y en ese momento lo hago caer de bruces. Queda en el suelo gimiendo amargamente. Por mi parte comprendo que he salvado su vida y su conciencia porque él trató de salvar a alguien, pero se me impidió. Subo un poco más, llegando a un campo de cultivo. La tierra está floja, surcada por recientes pasadas de tractor. Escucho a la distancia disparos de armas y creo comprender lo que está sucediendo. Me alejo presuroso del lugar. Pasado un tiempo me detengo. Todo está en silencio. Miro en dirección a la ciudad y veo un siniestro resplandor.
Empiezo a sentir que el suelo ondula bajo mis pies. Y un bramido que llega de las profundidades me advierte sobre el inminente terremoto. Al poco tiempo he perdido el equilibrio. Quedo en el suelo, lateralmente encogido, pero mirando al cielo, presa de un fuerte mareo. El temblor ha cesado. Allí, en el cielo, está una luna enorme, como cubierta de sangre. Hace un calor insoportable y respiro el aire de una atmósfera caótica. Entre tanto sigo sin saber si amanece o cae la noche. Ya sentado escucho un retumbar creciente. Al poco tiempo, cubriendo el cielo, pasan cientos de aeronaves como mortales insectos que se pierden hacia un ignorado destino. Descubro cerca a un gran perro que mirando hacia la luna comienza a aullar, casi como un lobo. Lo llamo, el animal se acerca tímidamente, llega a mi lado, acaricio largamente su pelambre erizado. Noto un intermitente temblor en su cuerpo. El perro se separó de mí y comienza a alejarse. Me pongo en pie y lo sigo. Así recorremos un espacio ya pedregoso hasta llegar a un riachuelo. El animal sediento se abalanza y comienza a beber agua con avidez, pero al momento retrocede y cae, me acerco, lo tomo y compruebo que está muerto. Siento un nuevo seísmo que amenaza con derribarme, pero pasa. Girando sobre mis talones diviso en el cielo, a lo lejos, 4 formaciones de nubes que avanzan con sordo retumbar de truenos. La primera es blanca, la segunda roja, la tercera negra y la cuarta amarilla. Y esas nubes se asemejan a 4 jinetes armados sobre cabalgaduras de tormenta, recorriendo los cielos y asolando toda la vida en la tierra. Corro tratando de escapar de las nubes. Comprendo que si me toca la lluvia quedaré contaminado. Sigo avanzando la carrera, pero de pronto se alza enfrente una figura colosal. Es un gigante que cierra el paso, agitando amenazante una espada de fuego. Le grito que debo avanzar porque se acercan las nubes radiactivas. Él responde que es un robot, puesto allí para impedir el paso de gente destructiva. Agrega que está armado con rayos, y así me advierte que no me acerque. Veo que el coloso separa netamente 2 espacios. Aquel del que provengo, pedregoso y mortecino, de ese otro lleno de vegetación y vida. Entonces grito, tienes que dejarme pasar, porque he realizado una buena acción. ¿Qué es una buena acción?, pregunta el robot. Es una acción que construye, que colabora con la vida, respondo. Pues bien, agrega, ¿qué has hecho? Me interesa. He salvado a un ser humano de una muerte segura y además he salvado su conciencia. Inmediatamente el gigante se aparta y salta al terreno protegido en el momento en que caen las primeras gotas de lluvia. Hasta aquí el relato. En una nota se hace el siguiente comentario. El enrarecimiento general del argumento se ha logrado destacando la indefinición del tiempo. Paréntesis. No estoy seguro si está amaneciendo o cae la noche. Confrontando espacios. Paréntesis. Veo que el coloso separa netamente 2 espacios. Del que provengo, del gozo mortecino, de ese otro lleno de vegetación y vida. Cortando la posibilidad de conexión con otras personas o induciendo una babélica confusión de lenguas. Paréntesis. Pregunto a mi compañero acerca de lo que está sucediendo. Me mira furtivamente y responde en una lengua extraña, volúmenes. Por último, dejando al protagonista a merced de fuerzas incontrolables, calor, terremotos, extraños fenómenos astronómicos, agua y atmósfera contaminada, clima de guerra, gigante armado, etc. El cuerpo del sujeto es desestabilizado una y otra vez en pellones, a andar sobre la tierra floja recientemente arada,
caída por acción del seguismo. ¿Se entiende la mecánica? En muchas experiencias se repite el esquema del enmarque comentado, pero con imágenes diferentes y enfatizando en el nudo particular que se quiere tratar. Por ejemplo, en la experiencia llamada el gran error, todo gira alrededor de el malentendido. El malentendido encarándolo desde la confusión de las perspectivas. A su vez, como se trata de un hecho que hay que modificar en el pasado, un hecho en nuestra vida que quisiéramos se hubiera producido de otro modo, debemos producir alteraciones temporoespaciales, desde luego, que modifican la percepción de los fenómenos y en efecto terminan por modificar la óptica, la perspectiva desde la que vemos nuestro pasado. Así es posible no ya modificar los hechos que ocurrieron, pero sí el punto de vista sobre los mismos. Y en este caso, la integración de tales contenidos cambia considerablemente. Vamos a una parte de este cuento. Estoy de pie frente a una especie de tribunal. La sala repleta de gente. Permanece en silencio. Por todas partes veo rostros severos. Cortando la tremenda tensión acumulada en la concurrencia, el secretario, ajustando sus gafas, toma un papel y anuncia solemnemente: este tribunal condena al acusado a la pena de muerte. Inmediatamente se produce un griterío. Hay quienes aplauden, otros abuchean. Alcanzo a ver una mujer que cae desmayada. Luego, un funcionario logra imponer silencio. El secretario me clava su turbia mirada al tiempo que pregunta: ¿tiene algo que decir? Le respondo que sí. Entonces todo el mundo vuelve a sus asientos. Inmediatamente pido un vaso con agua. Y luego de alguna agitación en la sala, alguien me lo acerca. Lo llevo a la boca y tomo un buche. Completo la acción con una sonora y prolongada gárgara. Después digo: ya está. Alguien del tribunal me increpa ásperamente: ¿cómo que ya está? Le respondo que sí, que ya está. En todo caso, para conformarlo, le digo que el agua del lugar es muy buena, que quién lo hubiera dicho, y 2 o 3 gentilezas por el estilo. El secretario termina de leer el papel con estas palabras: por consiguiente, se cumplirá la sentencia hoy mismo, dejándolo en el desierto, sin alimentos y sin agua. Sobre todo sin agua. He dicho. Le replico con fuerza: ¿cómo que he dicho? El secretario, arqueando las cejas, afirma: lo que he dicho, he dicho. Al poco tiempo, me encuentro en medio del desierto, viajando en un vehículo y escoltado por 2 bomberos. Paramos y uno de ellos dice: va. Entonces vamos. El vehículo gira y regresa por donde va. Lo veo hacerse cada vez más pequeño a medida que se aleja entre ellos. Bueno, en el cuento sobrevienen luego algunos incidentes y finalmente ocurre esto. Pasó la tormenta, el sol se ha puesto. En el crepúsculo veo ante mí una semifera blanquecina, grande, como un edificio de varios pisos. Pienso que se trata de un espejismo. No obstante, me incorporo dirigiéndome hacia ella. A poca distancia advierto que la estructura es de un material terso
como plástico espejado, tal vez henchido con aire comprimido. Me recibe un sujeto vestido a la usanza beduina. Entramos por un tubo alfombrado. Se corre una plancha al tiempo que me asalta el aire refrescante. Estamos en el interior de la estructura. Observo que todo está invertido. Se diría que el techo es un piso plano del que penden diversos objetos. Mesas redondas elevadas con las patas hacia arriba, aguas que cayendo en chorros se curvan y vuelven a subir, y formas humanas sentadas en lo alto. Al advertir mi extrañeza, el beduino me pasa unas gafas mientras dice: póngaselas. Obedezco y se restablece la normalidad. Al frente veo una gran fuente que expele verticales chorros de agua. Hay mesas y diversos objetos exquisitamente combinados en color y forma. Se me acerca gateando el secretario. Dice que está terriblemente mareado. Entonces le explico que está viendo la realidad al revés y que debe quitarse las gafas. Se la quita y se incorpora suspirando al tiempo que dice: ahora todo está bien, solo que soy corto de vista. Luego agrega que me andaba buscando para explicar que yo no soy la persona a la que se debía juzgar. Y así una lamentable confusión. Inmediatamente sale por una puerta lateral. Caminando unos pasos me encuentro con un grupo de personas sentadas en círculo sobre unos almohadones. Son ancianos de ambos sexos, con características raciales y atuendos diferentes. Todos ellos de hermosos rostros. Cada vez que uno abre su boca, brotan de ella sonidos como de engranajes lejanos, de máquinas gigantes, de relojes inmensos. Pero también escucho la intermitencia de los truenos, el crujido de las rocas, el desprendimiento de los témpanos, el rítmico rugido de volcanes, el breve impacto de la lluvia gentil, el sordo agitar de corazones, el motor, el músculo, la vida. Todo ello organizado y perfecto, como en una orquesta magistral. El beduino me da unos audífonos diciendo: colóqueselos, son traductores. Me los ajusto y escucho claramente una voz humana. Comprendo que es la misma sinfonía de los ancianos, traducida para mi torpe oído. Ahora, al abrir la boca, escucho. Somos las horas, somos los minutos, somos los segundos, somos las distintas formas del tiempo. Como hubo un error contigo, te daremos la oportunidad de reconocerlo. Tú mismo. ¿Dónde quieres empezar de nuevo? Tal vez en tu nacimiento. Tal vez un instante antes del primer fracaso. Asterisco. Etcétera, etcétera, etcétera. Debemos agregar ahora algunas consideraciones con respecto al tipo de imágenes usadas. Porque da la impresión que las descripciones cuentan con un fuerte componente visual y sucede que una buena parte de la población trabaja habitualmente con un tipo de representación auditiva o kinestésica o senestésica o en todo caso mixta. Sobre este particular quisiera leer algunos párrafos extraídos de una de mis producciones más recientes, del libro Psicología de la Imagen. Allí se dice esto: los psicólogos de todas las épocas han articulado largos listados en torno a las sensaciones y percepciones, y actualmente, al descubrirse nuevos receptores nerviosos, se ha comenzado a hablar de termoceptores, baroceptores, detectores de acidez y alcalinidad internos, etc.
A las sensaciones correspondientes a los sentidos externos, agregaremos aquellas que corresponden a sentidos difusos como las kinestésicas, de movimiento y posicionamiento corporal, kinestésicas, y las senestésicas, registro general del intracuerpo, de temperatura, de dolor, etc., que, aún explicadas en términos de sentido táctil interno, no pueden reducirse a ella. Para nuestras explicaciones es suficiente con lo anotado más arriba, sin pretender por esto agotar los posibles registros que corresponden a los sentidos internos y a las múltiples combinaciones perceptuales entre unos y otros. Importa entonces establecer un paralelismo entre representaciones y percepciones, clasificadas genéricamente como internas y externas. Es desafortunado que se haya limitado tan frecuentemente la representación a las imágenes visuales y además que la espacialidad esté referida casi siempre a lo visual, cuando las percepciones y representaciones auditivas denotan también a la fuente de estímulo localizada en algún lugar, así como ocurre con las táctiles, olfatorias, gustativas y desde luego con las referidas a la posición del cuerpo y los fenómenos del intracuerpo. Ya desde 1943 se había observado en laboratorio que distintos individuos propendían a formular o bien a establecer tipos de imágenes no visuales. Esto llevó a Walter en 1967 a establecer una clasificación de tipos imaginativos de distinta predominancia. Independientemente de lo acertado de esa presentación, comenzó a abrirse paso entre los psicólogos la idea de que el reconocimiento del propio cuerpo en el espacio o el recuerdo de un objeto muchas veces no tomaba por base a la imagen visual. Es más, empezó a considerarse con más seriedad el caso de sujetos perfectamente normales que describían su ceguera en cuanto a la representación visual. Ya no se trataba, a partir de estas comprobaciones, de considerar a las imágenes visuales como núcleo del sistema de representación, arrojando a otras formas imaginativas al basurero de la desintegración eidética, o al campo de la literatura, en la que idiotas y retardados dicen cosas como uno de los personajes del Sonido y la Furia de Ford. Dice cosas como estas: yo no podía ver, pero mis manos la veían, y podía oír que iba anocheciendo, y mis manos veían la pantufla, pero yo no la podía ver, pero mis manos podían ver la pantufla, y allí estaba arrodillado oyendo como anochecía. Siguiendo pues con nuestro estudio sobre las experiencias guiadas, convengamos en que aún expuesta con predominancia visual, cualquier persona puede adaptar a ella su sistema de representación. Por otra parte, no faltan aquellas en las que claramente se trabaja sobre otro tipo de imagen. Otro tipo de imagen. Este es el caso de el animal del que paso a leer algún párrafo. Sin imágenes visuales. Me encuentro en un lugar totalmente oscuro. Tanteando con el pie, siento el terreno casi vegetal. Sé que en alguna parte hay un abismo. Percibo muy cerca a ese animal que siempre me provocó la inconfundible sensación de asco y terror. Tal vez un animal, tal vez muchos, pero es seguro que se aproxima irrevisiblemente. Un zumbido en mis oídos, a veces confundido con un viento lejano, contrasta el silencio definitivo. Mis ojos muy abiertos no ven,
mi corazón se agita. Si la respiración es fina como un hilo, la garganta oprime el paso de un sabor amargo. Algo se acerca. Pero ¿qué hay atrás mío? Que me eriza y que enfría mis espaldas como un hielo. Mis piernas flaquean, y si algo me atrapa o me roza con su aliento, o salta sobre mí desde atrás, no tendré defensa alguna. Estoy inmóvil, solo espero. Veamos otro caso, pero ahora de diferentes tipos de imágenes y de traducción de un sistema de representación a otro. En esto puede ayudarnos una parte de la experiencia llamada el festival. Sistema de traducciones de imágenes y de transformación de un sistema a otro sistema de representación. Acostado en una cama, creo estar en la habitación de un hospital. Escucho apenas el goteo de un grifo de agua mal cerrado. Intento mover los miembros y la cabeza, pero no me responden. Con esfuerzo, mantengo los párpados abiertos. El techo es blanco y liso. Cada gota de agua que oigo caer estella en su superficie. Así, como un trozo de luz. Una gota, una raya, luego otra, después muchas líneas, más adelante ondulaciones. El techo se va modificando siguiendo el ritmo de mi corazón. Puede ser un efecto de las arterias de mis ojos al pasar los golpes de sangre. El ritmo va dibujando el rostro de una persona joven. Y más adelante, en esta misma experiencia, se traspasa la percepción visual y se la subsume en un sistema de representaciones más complejas, traducida a otras percepciones y por ende a otras representaciones. Dice así: fijo la atención en una flor conectada a su rama por un delgado tallo de piel transparente, en cuyo interior se va profundizando el verde reluciente. Estiro la mano pasando con suavidad un dedo por el tallo terso y fresco, apenas interrumpido por pequeñísimos abultamientos. Así, subiendo por entre hojas de esmeralda, llego a los pétalos que se abren en explosión multicolor. Pétalos como cristales de catedral solemne, pétalos como rubíes y como fuego de leños amanecidos en hoguera. Y en esa danza de matices siento que la flor vive como si fuera parte mía. Y la flor, agitada por mi contacto, suelta una gota de rocío amodorrado apenas prendida de su hoja final. La gota vibra en óvalo, luego se alarga y ya en el vacío se aplana para redondearse nuevamente, cayendo en un tiempo sin fin, cayendo en un espacio sin límites. Por último, dando en el sombrero de un hongo, rueda por él como pesado mercurio para deslizarse entre sus bordes. Allí, en un espacio de libertad, se abalanza sobre un pequeño charco en el que se levanta el tormentoso oleaje que baña a una isla de piedra blanca. Adelante se desarrolla el festival y yo sé que la música me comunica con esa muchacha que mira sus vestidos y con el hombre joven que, acariciando un gato azul, se respalda en el árbol. Sé que antes he vivido esto mismo y que he captado la rugosa silueta del árbol,
y las diferencias de volumen de los cuerpos, en las mariposas de terciopelo que vuelan a mi alrededor, reconozco la calidez de los labios, la fragilidad de los sueños felices, etcétera, etcétera. Pero en las experiencias, las imágenes no solamente están emplazadas delante del sujeto o a su alrededor, sino en su interior. Se complica. Se complica. Es conveniente aquí reconocer que en determinados sueños, el durmiente se ve a sí mismo en escena entre otros objetos, es decir, su mirada es externa. Pero también ocurre que a veces el soñante ve la escena desde sí mismo, casi como en vigilia. Su mirada se hace interna. En la representación cotidiana, ahora mismo, vemos las cosas externas como externas. Es decir, que nuestra mirada está atrás de un límite senestésico táctil dado por el registro de los propios ojos y de la cara y de la cabeza. De este modo puedo cerrar los ojos y representar lo que antes vi. Sin embargo, lo experimento como afuera, aunque lo esté mirando no afuera, como en la percepción, sino en realidad adentro de mi espacio de representación. De todas maneras, mi mirada está separada del objeto. Lo veo afuera de mí, aunque lo represente, por así decir, adentro de mi cabeza. Cuando en la experiencia del niño me veo a mí mismo cuando era pequeño, veo en realidad al niño desde el registro mío actual, en el cual me reconozco. Es decir, veo al niño afuera mío, desde mi mirada interna actual. Ahora bien, el niño, que soy yo antes, me habla ahora de una injusticia que le hicieron. Y para saber de qué se trata, hago un esfuerzo para recordar yo actual, no el niño que veo, aquello que me pasó cuando era niño, ese que soy yo antes. Cuando hago esto, mi mirada va adentro mío, a mi propio recuerdo, y el niño que veo está fuera de la dirección de mi recuerdo. De manera que al encontrarme a mí mismo en una escena infantil, ¿de qué manera me reconozco verdaderamente como yo mismo? Sin duda que con una mirada externa a mí, pero interna con referencia a la externidad, en este caso del niño del parque de diversiones. Esto plantea interesantes cuestiones, pero para allanar el tema, digamos que en general puedo hablar de representaciones puestas como afuera y de otras puestas como adentro, recordando que esto del afuera y el adentro simplemente lo estamos considerando desde la diferencia que pone el límite senestésico táctil de ojos, cara y cabeza. Comprendido esto, veamos algunos ejemplos de diferencias en los emplazamientos de las miradas y las escenas. Se hizo pesado. Y bueno, en la experiencia llamada el desollinador se dice, pasado un tiempo el desollinador se levanta
y toma un objeto alargado, ligeramente curvo. Se pone enfrente mío y dice: abra la boca. Le obedezco. Luego siento que me introduce esa especie de larga pinza que me llega hasta el estómago. Sin embargo, advierto que puedo tolerarla. De pronto grita: ¡lo atrapé! Y comienza a retirar el objeto poco a poco. Al principio creo que me desgarra algo, pero luego siento que se produce en mí una sensación placentera, como si desde las entrañas y los pulmones se fuera desprendiendo algo que estuvo malignamente adherido durante mucho tiempo. Cierra comillas. Aquí está claro que estamos trabajando con registros anestésicos, imágenes del intracuerpo, pero cuando lo imaginado afuera, al igual que lo percibido afuera en la vida cotidiana, produce acciones en el intracuerpo, el tipo de modificación de escena y mirada sigue la mecánica que vimos en el relato del niño, solamente que lo imaginado como afuera no es como el niño visualmente considerado, sino que en el afuera pongo una suerte de registro senestésico, no en cuanto que siento algo en mi interior y ahora ese sentir está fuera de mi cuerpo, sino en tanto lo sentido en mi interior es externo a mi mirada o a un nuevo registro senestésico que se internaliza más aún. Sin este mecanismo de cambio en la posición y perspectiva de la mirada y la escena, no serían viables numerosos fenómenos de la vida diaria. ¿Cómo sería posible que un objeto externo me produjera repugnancia por el solo hecho de mirarlo? ¿Cómo podría sentir ese horror por el corte sufrido en la piel del otro? ¿Cómo podría solidarizarme con el dolor humano y con el sufrimiento y el placer de los demás? Examinemos unos párrafos de la experiencia conocida como la pareja ideal. Caminando por un espacio abierto destinado a exposiciones industriales, veo galpones y maquinaria. Hay muchos niños a los que se ha destinado juegos mecánicos de alta tecnología. Me acerco hasta un gigante hecho de material sólido. Está de pie, tiene una gran cabeza pintada en colores vivos. Una escalera llega hasta su boca. Por ella trepan los pequeños hasta la enorme cavidad y cuando uno entra, esta se cierra suavemente. Al poco tiempo el niño sale expulsado por la parte trasera del gigante, deslizándose por un tobogán que termina en la arena. Uno a uno van entrando y saliendo, acompañados por la música que brota del gigante. Gargantúa se traga a los niños con mucho cuidado sin hacerles mal. ¡Ajaja! ¡Ajaja! Con mucho cuidado sin hacerles mal. Me decido a subir por la escalerilla y entrando en la enorme boca encuentro a un recepcionista que me dice: los niños siguen por el tobogán, los grandes por el ascensor. El hombre continúa dando explicaciones mientras descendemos por un tubo transparente. En un momento le digo que ya debemos estar a nivel del suelo. Él comenta que recién andamos por el esófago, ya que el resto del cuerpo está bajo tierra, a diferencia del gigante infantil, que está íntegro en la superficie. Sí, hay dos gargantúas en uno, me informa. El de los niños y el de los grandes. Ya hemos pasado el diafragma, de manera que pronto hemos de llegar a un lugar muy simpático. Vean, ahora que se abre la puerta de nuestro ascensor, se nos presenta el estómago. ¿Quiere bajar aquí? Como usted ve, es un moderno restaurante en el que se sirven dietas de todas partes del mundo. Y cierra la llamada.
El planteamiento de las imágenes externas actuando sobre la representación interna tiene en la experiencia de el minero una mejor expresión. Así, comillas: grito con todas mis fuerzas y el suelo cede arrastrándome en su derrumbe. Un fuerte tirón en la cintura coincide con el súbito detenimiento de la caída. Quedo suspendido de la cuerda como un absurdo péndulo cubierto de fango. Mi carrera, pues, se ha detenido muy cerca de un piso alfombrado. Veo ahora, en el ambiente iluminado, una elegante sala en la que distingo una suerte de laboratorio y enormes bibliotecas. Pero la urgencia de la situación hace que me ocupe en cómo salir de ella. Así es que con la mano izquierda ajusto la soga tensa y con la otra suelto la hebilla que la sujeta a mi cintura. Luego caigo suavemente sobre la alfombra. ¡Qué modales, amigo! ¡Qué modales!, dice una voz aflautada. Giro sobre mis pies y quedo paralizado. Tengo al frente un hombrecillo de tal vez 60 centímetros de altura, descartando sus orejas ligeramente puntiagudas. Se diría que es muy proporcionado. Está vestido con alegres colores, pero con un inconfundible estilo de minero. Me siento entre ridículo y desolado cuando me ofrece un cóctel. De todas maneras, me reconforto bebiéndolo sin pestañear. El hombrecillo junta sus manos y las lleva adelante de la boca a modo de bocina. Luego emite un sonido burlón. Le pregunto qué significa esa mofa y responde que gracias a ella mi digestión habrá de funcionar mejor en el futuro. El personaje sigue explicando que la cuerda que apretó mi cintura y abdomen en la caída han hecho muy buena labor. Para terminar su extraño comentario, pregunta si tiene algún significado para mí la frase «Usted está en las entrañas de la tierra». Respondo que es una manera figurada de decir las cosas, pero él replica que en este caso se trata de una gran verdad. Entonces agrega, usted está en sus propias entrañas. Cuando algo anda mal en las vísceras, las personas piensan cosas extraviadas. A su vez, los pensamientos negativos perjudican las vísceras. Así es que en adelante cuidará usted este asunto. Si no lo hace, me pondré a caminar y usted sentirá fuertes cosquilleos y todo tipo de molestia interna. Tengo algunos colegas que se ocupan de otras partes, como los pulmones, el corazón, etc. Dicho esto, el hombrecillo comienza a caminar por las paredes y el techo, al tiempo que registro tensiones en la zona abdominal, el hígado y los riñones. Luego me arroja un chorro de agua con una manguera de oro, limpiándome cuidadosamente el barro. Quedo seco al instante, metiendo en un amplio sofá y comienzo a relajarme. El hombrecito pasa rítmicamente una escobilla por mi abdomen y cintura, logrando yo una notable relajación en esas zonas. Comprendo que al aliviarse los malestares del estómago, hígado o riñones, cambian mis ideas y sentimientos. Percibo una vibración, siento que me voy elevando, estoy en el montacargas, subiendo hacia la superficie de la Tierra, hacia el mundo exterior. En esta experiencia, el hombrecillo nos ha resultado un verdadero experto de la teoría de la imagen sinestésica. Desde luego, no nos ha dicho cómo es que pueda conectarse una imagen con el intracuerpo y actuar en él. Anteriormente vimos, con alguna dificultad, que la percepción de objetos externos servía de base a la elaboración de la imagen y que ésta nos permitía
representar nuevamente lo presentado previamente a los sentidos. Vimos que en la representación se producían variaciones de emplazamiento, de perspectiva de la mirada del observador respecto a una escena dada. Y entonces nos preguntábamos por la conexión entre lo percibido frente a un objeto desagradable y nuestras reacciones internas. Y ahora estamos discurriendo acerca de sensaciones del intracuerpo que sirven de base a representaciones también internas. Así es que estamos llenos de preguntas sin respuestas exhaustivas, y temo que así de trunco ha de quedar nuestro desarrollo. De todas formas, quisiera agregar algunas consideraciones. En tanto se siga considerando a la imagen como una simple copia de la percepción, en tanto se siga creyendo que la conciencia en general mantiene una actitud pasiva frente al mundo, respondiendo a él como reflejo, no podremos responder ni a las anteriores preguntas ni a otras en verdad fundamentales. Para nosotros la imagen es una forma activa de ponerse la conciencia como estructura en el mundo. Ella puede actuar sobre el propio cuerpo y el cuerpo en el mundo, dada la intencionalidad que se dirige fuera de sí y no responde simplemente a un para sí o a un en sí natural, reflejo y mecánico. La imagen actúa en una estructura espaciotemporal y en una espacialidad que llamamos espacio de representación. Las diferentes y complejas funciones con las que cumple la imagen dependen en general de la posición que asume en dicha espacialidad. La justificación plena de esto que afirmamos exige la comprensión de nuestra teoría de la conciencia, y por ello remitimos a nuestro trabajo sobre psicología de la imagen. Pero, si a través de estos divertimentos literarios, como dice nuestro comentarista, si a través de estas narraciones o cuentos hemos podido hacer ver el aspecto aplicado de una concepción muy vasta, no hemos faltado a lo prometido al comienzo de nuestra explicación, cuando dijimos que íbamos a ocuparnos de este escrito, de estas experiencias guiadas, no desde el punto de vista literario, sino desde las ideas que dan lugar a esta expresión literaria. Nada más. Muchas gracias.